Salvador. Saludos con todos. Mi nombre es David Fernando Vázquez. Soy médico ginecólogo obstetra del Servicio de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora. En esta ocasión me ha tocado compartirles el tema de medidas para prevenir infección por el virus del papiloma humano. Bueno, entonces empezamos con los antecedentes. Hay que tener en cuenta que el virus del papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae y es un virus de ADN bicatenario sin envoltura con más de 200 tipos que han sido identificados. Todos los tipos del virus del papiloma humano son epiteliotróficos, infectan los epitelios escamosos, es decir, la piel y las mucosas. Los virus del papiloma humano se van a dividir en 5 géneros en función de la proteína L1. Y con estos géneros van a haber más de 200 tipos distribuidos de manera diferente en las áreas geográficas. El género alfa papillomavirus se va a dividir a su vez en 2 categorías según su capacidad para desarrollar tumores benignos y malignos, sobre todo del cuello uterino. Vamos a tener que las infecciones por virus del papiloma humano en su mayoría van a ser asintomáticas y se van a resolver de manera espontánea sin ningún tratamiento. El tiempo de eliminación aproximado en las infecciones del virus del papiloma humano va a ser de 6 a 24 meses. En cuanto al virus del papiloma humano en el cuello uterino, en 9,4 meses. Y el virus del papiloma humano infección genital en hombres en 7,5 meses. Tanto de los tipos oncogénicos y no oncogénicos. Y las verrugas se van a desarrollar entre 6 a 10 meses después de la infección inicial por el virus del papiloma humano. Aquí hay una diapositiva para recordar la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, extraído de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información de Salud del Sistema Nacional. Entonces vemos que en el año 2020 ha habido un pico, quizá atribuible a la disminución de las atenciones ambulatorias del sistema de salud, producto de la pandemia. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener primero las múltiples parejas sexuales, ¿sí? El otro es el inicio de la actividad sexual en etapas tempranas de la vida, en la adolescencia sobre todo, el tabaquismo y vamos a tener que ahí la infección por el virus del papiloma humano va a ser decisivo en la malignidad. Sin embargo, el tabaquismo va a comportarse como un cofactor, es decir, va a producir efectos inmunosupresores locales y sistémicos. También tenemos que el virus del papiloma oral, eh, cuando tiene una infección por tipo 16, va a haber una mayor prevalencia cuando hay pacientes consumidores de tabaco. También las enfermedades de transmisión sexual y la falta o retraso en el tratamiento de las infecciones genitales y las infecciones por virus del papiloma humano. Tenemos que la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer enumeró 7 virus como cancerígenos para los humanos, entre los cuales se encuentra el virus del papiloma humano, sobre todo el tipo 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Se estima que entre el 15 al 20% de los cánceres se van a atribuir a la presencia de algún virus, pero solo un pequeño porcentaje de las infecciones virales van a progresar a un cáncer. Y esto generalmente se da con una larga evolución, o sea, se va a producir en años o incluso en décadas. Vamos a tener que el virus del papiloma humano se va a propagar entre la mucosa anogenital y 15 de esos tipos
son responsables de las neoplasias malignas del cuello uterino. La carcinogénesis del cuello está representada por cuatro etapas: la adquisición del virus del papiloma humano, la persistencia de la infección, la progresión a lesiones precancerosas y finalmente el cáncer invasor. En cuanto al desarrollo, tenemos que la vía de transmisión del virus del papiloma humano es principalmente a través del contacto piel con piel o piel con mucosas. La transmisión sexual es la más documentada. Sin embargo, se ha realizado algunos estudios que sugieren vías de infección que no son necesariamente por la vía sexual, como la transferencia horizontal, la autoinoculación, la transmisión vertical, ¿sí? También ha habido estudios no comprobados de que se han encontrado restos de material genético del virus del papiloma humano en agua. Sin embargo, no se ha podido demostrar todavía la infección por esta vía. En cuanto ya de lleno a nuestro tema del día de hoy, que son las medidas para prevenir la infección por el virus del papiloma humano, vamos a tener primero la educación, ¿no? Y la educación sobre la transmisión del virus del papiloma humano. Entonces, la comprensión de cómo se transmite el virus del papiloma humano es esencial para prevenir su propagación. El virus se va a transmitir principalmente a través del contacto de piel con piel, sobre todo durante las relaciones sexuales. Va a incluir el sexo vaginal, anal, oral. Es fundamental educar a las pacientes sobre el modo de transmisión, ya que muchos de los pacientes no son conscientes del riesgo de la infección del virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que saber explicar a nuestros pacientes que el virus del papiloma humano se puede transmitir incluso sin la presencia de algún síntoma en el caso de la pareja sexual, ¿no? Que no tenga ningún síntoma que se note. Y esto es importante para que los pacientes comprendan la necesidad de tomar precauciones, incluso si sus parejas sexuales no muestran signos de infección. Otro es fomentar el uso del preservativo, ¿sí? Entonces, aunque este preservativo no va a ofrecer una protección total contra la infección del virus del VIH, del virus del papiloma humano, este, sobre todo porque hay algunas áreas infectadas que pueden que no estén cubiertas por el preservativo. Sin embargo, se ha identificado que el uso adecuado de este va a reducir significativamente el riesgo de la transmisión del virus del papiloma humano. Entonces es importante educar a nuestros pacientes sobre la importancia de usar preservativos de manera consistente y correcta todas las relaciones sexuales, y que esto pueda ayudar a prevenir la infección por virus del papiloma humano y también va a prevenir adquirir otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces aquí también es importante poner un poquito de énfasis en que los preservativos deben usarse en todas las relaciones sexuales, desde el inicio hasta el final y en cada acto sexual, para eh, tratar de lograr la protección máxima que genera el uso de este dispositivo. Entonces, se ha estimado que el uso del preservativo va a evitar en un 60-70% el contagio. ¿Por qué no tan alta? Como les decía en un principio, porque el virus puede estar en zonas que no están cubiertas por el preservativo. Pero de todas maneras, la reducción es muy importante. Otra medida es la promoción de la vacunación. Entonces ahí tenemos que ya se han desarrollado algunas vacunas para proteger contra la infección del virus del papiloma humano, ¿sí? Y de a su vez va a prevenir las enfermedades asociadas a la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, en cuanto a qué vacunas se encuentran disponibles, hay principalmente tres vacunas, ¿sí?
aunque no todas están disponibles en todas las regiones geográficas. Vamos a tener la vacuna tetravalente, que va a estar dirigida contra los virus del papiloma humano 6, 11, 16 y 18. La nona valente, famosa Gardasil 9, que se va a dirigir contra los tipos de HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Y también hay por documentar a la vacuna bivalente que se dirigía específicamente contra los tipos 16 y 18. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el año 2016, únicamente se encuentra disponible la vacuna nonavalente. Entonces, ¿cómo se justifica la vacunación? Vamos a tener que con la vacunación nonavalente, tetravalente o la bivalente, se va a promover y a producir un beneficio directo a los pacientes, tanto masculinos como femeninos, contra el cáncer epitelial, producto de las infecciones por virus del papiloma humano, entre los cuales, por mencionarles, está el orofaringio, vulvar, vaginal, cervical, de pene y anal. Y estos sobre todo van a resultar luego de una infección persistente del virus del papiloma humano y la infección del virus de alto riesgo. Tenemos que las vacunas nonavalente y tetravalente además van a proteger contra los genotipos de HPV que producen verrugas genitales. También tenemos que ver que aunque la carga de enfermedades por virus del papiloma humano es menor en los hombres comparado con las mujeres, y por ende el beneficio absoluto para la vacunación en hombres va a ser menor, va a haber un beneficio indirecto, ¿ya? Y también vacunar a los hombres va a proporcionar beneficios al producir una inmunidad colectiva, ¿sí? La inmunidad de rebaño. En esto de la vacunación, cabe también hablar sobre la vacunación en menores de 26 años y en mayores de 26 años, ¿sí? Entonces, en menores de 26 años se va a recomendar la vacunación, ¿sí? Entonces, la vacuna contra el virus del papiloma humano está indicada sobre todo entre los 11 a 12 años de edad y está documentado que se puede administrar incluso desde los 9 años de edad en el caso de las niñas. Para los adolescentes y adultos de entre 3 y 26 años que no han sido vacunados previamente y que no han completado sus vacunas, se recomienda un esquema de actualización, ¿sí? En el cual el momento óptimo para la vacunación contra el virus del papiloma humano es idealmente antes del debut sexual de cada individuo. En cambio, en la vacunación en personas mayores de 26 años, vamos a tener que la mayoría de los pacientes mayores de 26 años se le va a sugerir no vacunarse como una actualización, porque la mayoría de estas personas ya han estado expuestas al virus del papiloma humano. Entonces es poco probable que la vacunación ayude a la inmunidad. Se supone que ya están generando serotipos por la propia infección natural que se dio por el virus del papiloma humano. Sin embargo, sí hay excepciones y se va a ofrecer vacuna incluso después de los 26 años. ¿A qué grupos? Entonces, en adultos de 27 a 45 años que no han sido previamente vacunados y que tienen una baja probabilidad de exposición al virus del papiloma humano. Por ejemplo, personas que no han tenido una experiencia sexual previa o que han tenido un número muy limitado de parejas sexuales anteriores, pero que tienen un riesgo futuro de exposición al virus del papiloma humano, ¿sí? Como que vaya a tener una nueva pareja sexual. También se recomienda la vacunación mayores de 26 años en trabajadores de la salud que han estado expuestos repetidamente al virus del papiloma humano en vapores generados durante una incisión quirúrgica o ablación de lesiones asociadas al virus del papiloma humano.
O, por ejemplo, de vacunas de 2 dosis en lugar de tres, ¿sí? Y está cambiando ese esquema. Y en estos pacientes las 2 dosis se van a comenzar cualquier serie de vacunas contra el virus del papiloma humano. Después de los 15 años, la vacuna se va a administrar en 3 dosis a los 0, a los 2 meses y a los 6 meses. A los pacientes inmunodeprimidos, independientemente de la edad que tenga, también debe recibir una serie de 3 dosis. En cuanto a la vacunación del embarazo, se tiene que la vacuna contra el virus del papiloma humano generalmente se va a evitar durante el embarazo, debido a la información muy limitada que se encuentra sobre la seguridad de esta vacuna en esta etapa. Sin embargo, los datos sobre el uso involuntario de esta en etapas tempranas, o sea, que la paciente no sabe que está embarazada de esa vacuna, da a pensar o da datos que son un poquito tranquilizadores, ¿no? Y quizá en un futuro ya no se contraindique la vacunación, pero son sobre todo en pacientes, como les digo, que no conocían del embarazo y se expusieron a la vacuna. En cuanto a la inmunogenicidad, hay una respuesta excelente de anticuerpos después de la inmunización con las vacunas no navalente, tetravalente y bivalente, con tasas de cero conversión del 93 al 100% en mujeres y del 99 al 100% en los hombres, con títulos más altos en personas más jóvenes comparados con las personas de mayor edad. Cuanto a la eficacia, en ensayos multicéntricos, doble ciego y controlados, se ha demostrado la eficacia de las vacunas contra el virus del papiloma humano, contra la neoplasia intraepitelial incidente y persistente, también contra las verrugas genitales y la infección por virus del papiloma humano. En cuanto a la seguridad de la vacuna, los datos de los sistemas de vigilancia demuestran que la vacuna es segura, que es bien tolerada y aparte de reacciones leves que se dan en el lugar de la inyección, no se han reportado mayores efectos. Se ha documentado ciertos eventos sincopales posteriores a la vacunación como un posible efecto adverso grave, pero estos no son exclusivos de la vacunación del virus papiloma humano, también se ha relacionado con la administración de otras vacunas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la vacuna no es un tratamiento para la infección del virus del papiloma humano. Entonces hay que tomar en cuenta este dato y, y la evidencia dice que la vacuna no es eficaz para eliminar infecciones por virus del papiloma humano, las verrugas genitales o la neoplasia intraepitelial anogenital que ya esté presente. El estado de la vacunación contra el virus del papiloma humano no va a afectar las recomendaciones de la detección de cáncer de cuello uterino, o sea, de todo el protocolo de las consecuencias, ¿no? De infección del virus del papiloma humano. Otra medida es fomentar la detección temprana del virus del papiloma humano y del cáncer cervical. Entonces ahí tenemos diferentes métodos, ¿no? Que se han ido aplicando, que sobre todo ya les van a comentar en otras charlas, pero entre las cuales están destinadas a la detección temprana de lesiones premalignas, ¿ya? Y por citarles, hay algunas estrategias como la citología cervical, la detección del virus del papiloma humano y los COTES que son cada vez menos usados. Entonces, la meta de estas estrategias es lograr identificar las lesiones precancerosas en estadios tempranos, antes de una progresión a cáncer de cervix. Y aquí todas son fundamentales para el tamizaje, ¿sí? Y por mencionarles, por ejemplo, en citología, que esta citología cervical contribuye de forma determinante en la reducción de la morbilidad y mortalidad, y una reducción de más del 75%.
Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, en regiones de nuestro continente, Latinoamérica, que aunque la citología se encuentra al alcance de la mayoría de las personas, sobre todo porque está disponible en la mayoría de los servicios públicos de salud, no hay una disminución real de la mortalidad. Y aquí se ha relacionado que el éxito de la citología está dada más por la repetición constante de la prueba, ¿sí? Porque como ustedes saben, la sensibilidad es un poquito baja. Vamos a tener además que mujeres entre los 21 a los 29 años de edad se va a recomendar una citología cada 3 años. Y no está indicado como tamizaje una prueba del virus del papiloma humano en estos pacientes. Las mujeres de 30 años y más van a tener que someterse a una detección con pruebas de genotipificación del virus del papiloma humano cada 5 años. O si hay solo citología disponible cada 3 años, cuando estos han sido normales, ¿no? Y se debe de tener las pruebas de tamizaje cuando la paciente es mayor de 65 años y ha tenido resultados negativos consecutivos en los últimos 10 años. Entonces, también tenemos que las mujeres que han terminado con un seguimiento luego de un tratamiento por una displasia cervical severa o un cáncer de cervix in situ o alguna patología mayor, deben continuar con la detección de rutina durante por lo menos 20 años, o a 25 años, incluso en algunos autores, y incluso si este tiempo va a comprometer una edad mayor de los 65 años. O sea, en estas pacientes no vamos a tener las pruebas de seguimiento. Entonces, eh, las citologías también deben ser descontinuadas en mujeres sometidas a una histerectomía y que no han tenido antecedentes de displasia cervical severa. Además, todas estas pruebas anormales de citología cervical van a requerir una valoración posterior y esta va a tener que repetirse cada 6 meses hasta obtenerse dos resultados normales consecutivos. Además, tenemos que todas las pacientes con ASH o un LSIL premenopáusico, un HSIL, un ACG o un frotis con sospecha de cáncer deben referir a colposcopía de manera inmediata. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar una colposcopía? Las, las indicaciones son, primero, anormalidades en la citología cervical, ¿no? En la prueba del virus o la prueba del virus de papiloma humano, la genotipificación. Cuando tenemos un cuello uterino normal, en el examen clínico o con una apariencia sospechosa, también vamos a derivar. Cuando hay una hemorragia intermenstrual o poscoital sin explicación, o sea, no tenemos causas atribuibles, también hay que estudiar cuello uterino. Cuando hay neoplasia vulvar o vaginal, ya un factor que se queda ahí como una anécdota, sobre todo los antecedentes de exposición a dietil, bestrol. Y siempre va a ser necesario complementar con una biopsia para el estudio histopatológico que nos vaya a respaldar en nuestros hallazgos o aclarar, ¿sí? Otra medida para prevenir la infección por virus del papiloma humano va a ser la comunicación abierta sobre la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y este es fundamental para prevenir las infecciones del virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces aquí va a ser necesario fomentar un ambiente donde las personas, o sea, las pacientes, se sientan cómodas para hablar sobre su salud sexual, las relaciones y prácticas
de reducción de los riesgos que puede esto a su vez aumentar el nivel de conciencia y la adopción de comportamientos saludables por parte de nuestros pacientes. Entonces, esto puede incluir discusiones con temas tabú sobre la importancia de la monogamia, la reducción de parejas sexuales, el uso de preservativos y la vacunación. ¿Sí? Como les decía, la comunicación abierta sobre la salud sexual y reproductiva es muy importante para prevenir infección. Entonces vamos a promover esto, ¿no? Para que nuestras pacientes mejoren. Y un acápite más, en el caso de nosotros, y también inculcar a nuestros pacientes la adecuada higiene de manos, ¿no? Muy importante para prevenir las infecciones. Y esto nos va a involucrar incluso en la adquisición de infecciones por parte de nosotros, de que estamos expuestos muchas veces a las pacientes y estas nos pueden lograr infectar si no tenemos la prevención adecuada. Gracias, les deseo muchos éxitos.